La lírica hispanoamericana y mexicana. Para poder comprender de todo un proceso literario, es importante conocer de manera amplia y detallada su contenido histórico y cultural. Es por eso que hoy te vamos a enseñar más sobre este tema. El antecedente directo de la lírica hispanoamericana se halla principalmente en la lírica prehispánica y en la poesía renacentista española. En las primeras décadas de la colonia, la poesía del Nuevo Mundo era producida por poetas españoles que llegaban a estas tierras y recurrían a modelos y parámetros de la poesía culta española. Querían expresar la esencia de América, pero con un vocabulario de Europa. En el siglo XVI, España y Portugal llevaron a cabo la conquista de América, donde España fundó los virreinatos de Nueva España y Perú. Tales acontecimientos trajeron como resultado la aparición de la cultura mestiza, y así como ocurrió con la mezcla de los pueblos español e indígena, con la lírica ocurrió lo mismo, hispánica y prehispánica. La lírica prehispánica estaba compuesta por poemas que pasaban de generación en generación gracias a su tradición oral y que fueron impresos en códices y crónicas. La lírica hispanoamericana corresponde a formas tomadas de la poesía popular castellana, como pequeños fragmentos de romances y coplas, o también modelos renacentistas como el soneto. La lírica hispanoamericana del siglo XVI estaba compuesta por coplas, romances, glosas, décimas y también por poesía de corte académico. El auge de la poesía del estilo renacentista en Perú fue en el siglo XVI y el subgénero más utilizado era la sátira. El barroco español fue un movimiento artístico que surgió en el siglo XVI, pero fue hasta el siglo XVII que su influencia llegó a América. Sus más importantes representantes fue el hispano Luis de Góngora, el peruano Luis de Tejeda y la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. En el siglo XVIII, Hispanoamérica llevaba 2 siglos bajo el dominio español y decidió reorganizar su estructura política en 2 virreinatos, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata. También, estos decretaron la expulsión de los jesuitas del territorio español, fomentaron el estudio de las ciencias naturales y pusieron en práctica reformas comerciales y administrativas. El neoclasicismo fue un movimiento estético y cultural del siglo XVIII que incluía valores como la racionalidad, la búsqueda y la difusión del conocimiento. También tenía características como la búsqueda de los orígenes grecolatinos clásicos, establecimiento de normas estrictas, creación de la enciclopedia como fuente fundamental del conocimiento, usaban la influencia del arte afrancesado y rechazaban todo lo barroco. Entre sus representantes se encontraban José Joaquín de Olmedo, Andrés Bello y el cubano José María Heredia. El romanticismo hispanoamericano. En el siglo XIX hubo levantamientos en México y en Argentina, y como parte del fervor independentista, en Hispanoamericana se comenzaron a leer los autores franceses. La influencia de las literaturas de Francia y España provocaron el surgimiento de la poesía romántica hispanoamericana. Las características de esta poesía eran la exaltación de los sentimientos, la visión del poeta como un creador libre, el subjetivismo, el amor pasional, la inclinación nacionalista, la idealización de lo decrépito y algunos temas históricos. La corriente lírica más importante de la lírica hispanoamericana ha sido el modernismo, que representó la independencia literaria de Hispanoamérica. Incorporaron ritmos nuevos y se interesaron en temáticas innovadoras. Surgió a finales de un siglo y ocurrió en el fenómeno inverso de lo que siempre había pasado antes. La poesía de vanguardia significaba romper con los moldes y esquemas que habían regido siglos entre los poetas, acudiendo a recursos que iban desde la abolición de la rima hasta el uso del lenguaje ilógico. Los escritores dejaron una huella en nuestro continente y los poetas argentinos eran los más famosos, reconocidos por este hecho. La indígena fue sometida por la segunda, es decir, en general los pueblos indígenas de América, y los conquistadores europeos,
quienes impusieron a los dominados su bagaje cultural. En nuestro país haya quedado el español como idioma predominante y muchos otros elementos, incluyendo idiosincrásicos, fueron heredados por los pueblos que nos dieron origen. La lírica prehispánica mexicana fue una lírica náhuatl, y el especialista de estas líricas fue Miguel León Portilla, que escribió su libro 15 poetas del mundo náhuatl. Después de la conquista México-Tenochtitlan, hubo un movimiento poético donde las dos primeras muestras líricas novohispanas fueron El túmulo imperial, de Francisco Cervantes de Salazar, y Las flores de varia poesía, de un autor anónimo. En este tipo de poesía se encontraban dos vertientes, la popular o tradicional, donde había autores como Hernán González de Eslava, y también la culta, donde había autores como Francisco de Terrazas. También se encontraban otros autores importantes de esta época, como Pedro de Terrojo, Bernardo de Balbuena, Eugenio de Salazar y Alarcón, Lázaro Bejarano, Francisco Tostado de la Peña, Cristóbal Llenera y Leonor de Obando. El barroco novohispano surgió en el siglo XVI con la intención de que la Iglesia Católica pudiera acercarse más al pueblo. Esta manifestación artística surgió en Francia, Italia, la península ibérica y Alemania. Fue representado por dos vertientes literarias, la escuela conceptista y la escuela culterana. Entre las características de esta corriente se encontraba el cultivo de formas poéticas clásicas, la temática preciosista, la construcción gramatical y el uso exagerado de hiperbatón y elipsis, adorno excesivo con figuras retóricas, empleo de cultismos, neologismos y arcaísmos, y las citas mitológicas. Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz fueron los autores más importantes del barroco novohispano. Ellos llevarían a la literatura mexicana de su época a un nivel superior. Góngora llegó a escribir poesía y en su mayor aporte lo dejó en la narrativa del tipo histórico, y Sor Juana Inés de la Cruz fue el símbolo del barroco mexicano del siglo XVII. Nueva España, o mejor conocido como México, la influencia de los peninsulares y su gusto afrancesado fue absorbido luego por clases cultas, como por ejemplo los criollos y los españoles que vivían ahí, y también los que pertenecían al clero católico. Esto se vio reflejado en la cultura de la colonia, y muchos cambios que produjeron no tardaron nada en verse, como por ejemplo los jesuitas, que fueron una de las órdenes más activas e independientes de la Iglesia Católica, empezaron a traducir a los clásicos grecolatinos como Horacio, Ovidio, Virgilio, Catulo y Marcial, entre muchos otros. Y no solo eso, pero también se constituyeron en un importante crisol de ideas que tenían que ver con el iluminismo francés y cómo transformaban a la sociedad. En México, la poesía seguía siendo basada en el arte barroco durante los primeros años del siglo XVIII. Pero cuando se empezaron a acercar más hacia la tercera década, se empezó a asumir la poesía neoclásica, sobre todo con las publicaciones de las obras de algunos jesuitas, como por ejemplo Dio José Abad, Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero y muchos más. Otra cosa que pasó fue que José Manuel Martínez de Navarrete encabezó el grupo de poemas que se les llamaba la Arcadia Mexicana. Otros representantes fueron José Manuel Mariana y Anicato Santorio. Bueno, la poesía neoclásica combina modelos españoles y franceses. Sus temas normalmente eran de amor, lo bucólico, lo satírico y religioso, lo que era un estilo muy diferente del europeo. Entre las características del neoclasicismo mexicano están: 1. Tomar como maestros a los clásicos de la antigüedad. 2. Volcar en la poesía un sentimiento cristiano. 3. Las obras poéticas debían apegarse a la perspectiva literaria. 4. Las descripciones del paisaje debían ser objetivas. 5. La razón debía imponerse sobre la imaginación del sentimiento. Y 6. La enseñanza debía ser el fin último de la literatura. Ahora vamos a ver otro tema: el romanticismo mexicano. Bueno, el romanticismo mexicano
empezó cuando en México estaban dadas las condiciones para llevar a cabo un movimiento armado para independizarse de España. Bueno, entonces, lo que pasó fue que esos acontecimientos y las ideas libertarias y justicieras del pensamiento ilustrado plantearon pensamientos como los de Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Pero bueno, lo que pasó fue que con esos pensamientos se establecieron bases para un pensamiento contrario a la esclavitud y la explotación. Entonces empezaron a inclinar por la libertad y la igualdad entre individuos. Estos pensamientos condujeron a la Revolución Francesa y influyeron mucho a Miguel Hidalgo y a sus seguidores, quienes por fin, en 1821, lograron finalmente la independencia de México. Y bueno, de vuelta al romanticismo. En Europa, el romanticismo alcanzó su plenitud en las primeras décadas del siglo XIX, pero el mexicano se inició hasta la época del movimiento de la Reforma, que fue 1833 a 1864, y fue encabezado por un grupo de escritores que se reunieron en la llamada Academia de Letrán, que fue llamada así porque su sede en el Colegio de San Juan de Letrán. Bueno, entonces, la academia fue fundada por José María Lacunza, Juan N. Lacunza, Manuel Tonat Ferrer y Guillermo Prieto. Y lo que hacían era congregar a los poetas de distintos credos y preferencias, como por ejemplo románticos como Fernando Calderón e Ignacio Rodríguez Galván, no clásicos como Ignacio Ramírez, que se conocía como el nigromante, y conservadores como José Joaquín Pesado. El romanticismo mexicano fue el gran movimiento poético de Hispanoamérica. No se dejó de imitar lo que venía de Europa, sino que los españoles dejaran de seducir por el estilo de los modernistas hispánicos. Esto ocurrió en nuestro país en dos etapas. La primera, de carácter experimental, se concreta a partir de las obras de escritores ansiosos de novelas y renovación, de 1882 a 1896. Y en la segunda, de 1896 a 1911. Cada escritor buscó su forma de expresión. Características del movimiento son ser originales, cosmopolitas, simbolistas, uso de temas refinados y sensualidad. Algunos modernistas usaron de otros sentidos mediante el color o el sonido y buscaron la musicalidad. Un símbolo del modernismo fue el cisne. La lírica mexicana del siglo XX. El poeta que representa esta lírica es Ramón López Velarde, quien logró dar a su poesía el giro hacia una gran originalidad, alcanzar así una voz única y duradera. La generación de los contemporáneos del siglo XX fueron José Gorostiza, Javier Villarruita, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, Salvador Novo, Carlos Pilcer y Elías Nandino. En esta época surgieron los movimientos de vanguardia hispanoamericanos y en México se destacó el estridentismo fundado por Manuel Malpez Arce y Germán Lis Arzubide, que incorporaron en sus versos la influencia de ciertas vanguardias europeas. Simpatizaban con corrientes artísticas como el cubismo, el dadaísmo y del futurismo. De este movimiento, los poetas mexicanos más importantes de los siglos XX y XXI fueron Octavio Paz, Jaime Sabines y José Emilio Pachero. Muchas gracias por su atención y esperemos que hayan aprendido un poco más sobre la lírica hispanoamericana y la mexicana.